Bueno, los eclipses, estos eclipses en particular, un eclipse de sol, ocurre cuando la luna se mueve, entre la luna gira alrededor de la Tierra y en ese movimiento se interpone entre la Tierra y el Sol, y la sombra de la luna se proyecta sobre la superficie de la Tierra. Entonces en los lugares donde la sombra es proyectada tenemos un eclipse. Y esto va a depender de... o sea, donde se puede observar el eclipse no va a ser en todo el planeta, sino que va a depender del lugar donde se produzca esta sombra, ¿no? En particular, ahora el 2 de julio tenemos un eclipse total de sol, y con la particularidad de que las franjas de totalidad, la sombra de la luna proyectada en la Tierra, va a pasar por la provincia de Córdoba. Lo que se denomina la umbra, ¿no? Que es digamos, la oscuridad absoluta, pero también estamos hablando de la penumbra, que eso ya es un área más grande. Claro, la umbra sería donde el sol es ocultado completamente, digamos, la región de la Tierra donde el sol es ocultado completamente, y la penumbra sería la parte de sombra, digamos, donde el sol no es ocultado completamente, sino que parcialmente. Bien, la umbra va a ser en la parte del sur de Córdoba, claro, norte de San Luis. Entre Tras la Sierra, entre el oeste de Córdoba y el sureste de Córdoba, aproximadamente atraviesa por nuestra provincia la franja. Bien. Y después, bueno, por la provincia de San Juan también, y por el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires. Bueno, ahí es donde el sol se va a ocultar 100%. Sí, es completamente un eclipse total en esa zona solamente. Bien, a ver, ¿qué pasa? Zonas, por fuera de esa franja, el eclipse va a ser parcial, y mientras más lejos nos encontremos de esa franja, el porcentaje de ocultado del sol va a ser menor. Bien. A ver, vamos al caso de Córdoba Capital, Jesús María, Colonia Carolla. ¿En qué porcentaje se va a ocultar el sol en nuestra zona? Bueno, en casi toda la provincia de Córdoba va a ser muy casi total, digamos, o sea, porque está muy cerquita de la franja de totalidad, o sea que vamos a tener entre un 95% y un 98% de ocultación del sol. Bien, o sea que se va a hacer de noche igual. No se va a hacer completamente de noche, pero va a disminuir un poquito la luminosidad del sol. Bien. Para que se haga completamente de noche tiene que ser sí o sí en la franja de totalidad. O sea, es el único lugar donde se va a ocultar completamente el sol. Bueno, porque por más que sea un 99%, ese 1% restante del sol produce un brillo bastante importante. Claro. Bien la explicación, porque claro, nosotros acá también queríamos saber eso. Digo, ¿se va a hacer de noche también, aunque no estemos dentro de la franja de la umbra, o no? Claro, no se va a hacer de noche. Puede bajar un poquitito la intensidad de la luz, pero solamente se va a ocultar completamente en la franja de totalidad. Bien. ¿En qué momento comienza? ¿Cuándo termina? Bueno, la hora va a ir variando de acuerdo a la posición geográfica, ¿no? Pero va a ser aproximadamente en la provincia de Córdoba, el comienzo del eclipse parcial es alrededor de las 16:30, y el comienzo del máximo de la totalidad, de acuerdo a la zona donde estemos, es alrededor de las 17:40. Y después va a ir variando en algunos minutitos, de acuerdo a la región en la que nos encontremos. Bien. En la zona de ustedes, por ejemplo, Jesús María, Colonia Carolla, el eclipse parcial comienza a las 16:32. Y el máximo, porque en ese lugar no es total, porque no está en la franja de totalidad, el máximo es a las 17:44. Bien. Bueno, interesantes datos también para tenerlo en cuenta. Igual vamos a tener, como está buena la aclaración, que, a ver, se va a oscurecer un poquito nomás, porque el brillo del sol, igualmente, aunque sea un 1 o 2% que se asome, va a permitir que haya mucha claridad. Sí, justo en esta zona es un 97% de ocultamiento, digamos, de oscurecimiento del sol. Claro, que no significa que va a ser un 97% de oscuridad en lo que vemos. No, porque el pedacito, ese pequeño porcentaje restante, produce una luminosidad bastante grande, así que no va a haber mucha diferencia entre... O sea, a simple vista no va a disminuir mucho la luminosidad. Bien. A ver, ¿cómo lo están trabajando desde el observatorio? Me imagino, bueno, los medios todos llamándolos para explicar cómo es este fenómeno. ¿Qué han previsto ustedes para el martes 2 de julio en ese horario? Bueno, el observatorio va a participar junto con la Plaza Cielo Tierra, de aquí de la ciudad de Córdoba,
en algunos puntos de la provincia de Córdoba. En la ciudad de Córdoba, donde es parcial, tampoco tenemos totalidad aquí en la ciudad de Córdoba, va a haber un equipo del Observatorio de Córdoba en Ciudad Universitaria, donde el horizonte, donde tenemos un horizonte despejado hacia el oeste. Otra particularidad de este eclipse es que a la hora que se produce, y en la época del año que estamos, el sol está muy bajo sobre el horizonte a esa hora. Entonces, cualquier árbol o edificio que tengamos en la dirección en la que esté el sol nos taparía y no podríamos observar el eclipse. Entonces hay que buscar un lugar con el horizonte despejado. Por eso el observatorio no va a abrir sus puertas en la sede del observatorio, sino que se van a trasladar a Ciudad Universitaria, donde hay esas condiciones de visibilidad un poquito mejores. A ver, leyendo los artículos periodísticos hablan de que se vuelve a repetir este fenómeno dentro de 375 años, pero aquí en Córdoba es... Sí, esa estima, digamos, de tiempo es la estima de tiempo en la que un eclipse vuelve a pasar en la misma región, digamos. Son 375 años. Puede ser menos a veces, pero en general tenemos 2 o 3 eclipses totales por año, digamos, eclipses solares totales por año. En la misma región es muy difícil porque la sombrita, la franjita esta de totalidad son de 200 o 300 kilómetros de ancho. Entonces, claro, eso comparado con el planeta Tierra es muy pequeñito. Entonces, la posibilidad de que caiga en el mismo lugar es muy baja. O sea que para vos, como licenciado en astronomía, es la primera vez que vas a vivirlo acá en Córdoba. Sí, yo personalmente nunca vi un eclipse total de sol. Tuve la suerte de ver un eclipse anular, que es similar, pero la luna está un poquito más alejada en su órbita. Claro. Entonces no alcanza a cubrir todo el sol, sino que cubre solamente la parte central y deja un borde. No se hace de noche en ese caso, pero bueno, también es un eclipse interesante. Eso fue hace 2 años en la Patagonia. Claro. Y Román, en tu caso, ¿te vas a ir a la zona donde el eclipse va a ser total o te quedas en el observatorio? Sí, yo personalmente me voy a ir atrás la Sierra, pero ahí va a haber un equipo del observatorio en Córdoba Capital, un equipo en Tras la Sierra, en la población, y otro equipo en Río Cuarto. En Río Cuarto y en Tras la Sierra, ahí en la población, el eclipse es total, y bueno, ahí va a estar participando el observatorio con charlas e información. Bien. Sé que no sos oculista, sos licenciado en astronomía, pero digo, desde el observatorio también surgen recomendaciones para la gente, para el público que se ve entusiasmado con este fenómeno y quiere saber cómo hacer. Y lo primero que te dicen es que no hay que mirarlo sin ninguna protección en los ojos. Sí, bajo ningún punto de vista hay que observar el sol, nunca, ni siquiera, o sea, no solamente por el eclipse ahora, ¿no? En ningún momento de la vida hay que mirar el sol directamente porque es perjudicial para la vista y puede producir daños inseparables. ¿Y de qué manera nos recomendás vos que sigamos este fenómeno astronómico el resto del público? Bueno, hay formas, para observarlo de forma directa, hay maneras seguras que son estos lentes especiales para eclipse, que son lentes fabricados especialmente para esto, que filtran casi todos los rayos dañinos del sol. De todas formas, con este tipo de lentes no hay que observar durante mucho tiempo seguido. Hay que observar un ratito y descansar. Las máscaras de soldar de número 14 superiores sirven también para filtrar estos rayos del sol, pero tampoco tenemos que observar durante mucho tiempo seguido, ¿no? Esas son las 2 formas directas de observación más seguras, y lo más seguro es observarlo indirectamente con una cámara oscura, por ejemplo, que es un artefacto que se puede fabricar con una caja de zapatos, donde se hace un pequeño orificio, y por ese orificio se hace pasar la luz del sol, y la luz del sol se proyecta en una hojita, en una pantallita blanca que podemos poner ahí en la misma caja, y uno lo observa indirectamente, observa la proyección del sol en una pantalla. Ah, mira, qué interesante. Después hay otras formas de proyección, también se puede proyectar con algún instrumento, con un binocular, por ejemplo, un pequeño telescopio, se puede proyectar el sol en una pantalla blanca también para observarlo indirectamente, pero nunca hay que mirar con el ojo por un telescopio hacia el sol, porque el telescopio va a concentrar mucho más la luz y va a ser mucho más dañino. Ni con una cámara fotográfica, por ejemplo. No, ni con cámaras fotográficas, no.
ningún tipo de instrumento que sea de observación directa, porque es lo mismo que mirarlo a simple vista. Claro. ¿Y esto es cuando alcanza su punto máximo o desde el primer minuto en que comienza? No, o sea, no hay que observarlo en ningún momento. En ningún momento, digamos, se puede observar. Cuando alcanza el punto máximo en la franja de totalidad, es el único instante en el que se podría observar, pero hay que tener mucha precaución porque dura muy poquito ese momento de totalidad, dura unos minutos solamente. Entonces, si estamos mirando directamente el sol en ese momento de totalidad y justo se empieza a descubrir, eso va a producirnos daños también. Román, cuando vos sos el encargado de visitas del observatorio y con esto del eclipse imagino que te preguntan y no sé cómo encaran ustedes la charla, pero se habla mucho también de los mitos que vienen con el eclipse, ¿no? Cambios en el comportamiento de la persona, de los animales, hasta, bueno, algo que han desmentido hace algunos días, que el eclipse te va a hacer adelgazar. ¿Qué se puede decir de todo eso? ¿Cuáles son esos mitos que hay detrás del eclipse y cuáles son reales y cuáles no? Bueno, en realidad uno puede vivir el eclipse personalmente de muchas maneras, ¿no? Esto de los mitos, en realidad no está verificado que se produzcan alteraciones o cambios físicos, digamos, pero sí suele pasar en este tipo de eclipses totales donde se hace de noche, por ejemplo, que el comportamiento de los animales cambia, o sea, cambia su rutina. Por ahí en los corrales los animales se van las aves de corral, por ejemplo, se van a dormir más temprano en el momento del eclipse porque piensan que es de noche o ese tipo de cosas. Claro. A ver, y en la franja de donde va a ser oscuridad total, 100%, donde se cubre el sol, los que viven ahí, sur de Córdoba, tras la sierra, donde vas a estar vos, el sol se va a ocultar 5 de la tarde y ya no lo vuelven a ver hasta el día siguiente. O llega... En realidad, el eclipse total es a las 17:40 más o menos. Sí. Y después dura 2 minutos aproximadamente. Y después como que vuelve a aclarar un poquito. Claro, entre 1 y 2 minutos. Después empieza la fase parcial final. Se empieza a descubrir el sol nuevamente. Y a las 18:15 aproximadamente ya se oculta el sol. Claro. Entonces, en toda la República Argentina el sol se va a ocultar eclipsado, pero no totalmente eclipsado, claro. No se va a ocultar eclipsado